Hola, esta es una conversación en el marco de conmemorar 78 años de la educación para ciegos y cómo inicia la educación para ciegos en El Salvador. El braille se conoce en nuestro país con dos llegadas de unos ciegos, pero su permanencia fue de poco tiempo, pues su propósito era obtener dinero para beneficio personal. La primera es allá en 1921, cuando vinieron al país unos ciegos mexicanos que llegaron a alojarse a la casa benéfica del asilo Sara Saldívar y que allí les permitieron enseñar a otros ciegos salvadoreños a tocar instrumento y el método braille. Estos mexicanos llevaban a los ciegos con guitarras a las esquinas de Catedral en el centro de San Salvador. Por suerte, antes de 1929 se habían regresado a México. La segunda es cuando viene Antonio de las Heras Herbas, un ciego español que se ubicó en el Hotel Nuevo Mundo, quien dijo ser príncipe, primo del rey Alfonso XIII. Este vino a formar un taller, casa de trabajo para ciegos, donde enseñaba a los ciegos a lijar madera y la lectura braille. Dicho taller lo desarrollaba con ayuda que pedía a la sociedad salvadoreña. Y es en esta casa trabajo que en 1929 el joven Fausto Aguilar Peñate llegó a conocer el braille, luego de haber perdido su vista a la edad de 18 años por un accidente laboral. Y la actividad de este señor Antonio de las Herbas también duró muy poco tiempo, pues tuvo que partir de nuevo para su país, España. Y avanzando el joven Fausto Aguilar Peñate, junto a otros ciegos, organizó un taller de reparación de muebles ubicado en el edificio Casa Cartón, cerca del Reloj de Flores. Era justo para tener un sustento diario de ellos. Y es allí donde un día el señor Ramón Mejía, mensajero del Correo Nacional, se acercó y le dijo a Fausto que allí estaban llegando unas revistas en braille, no tenían destinatario y que si él las quería, se las podía regalar. Y el señor Fausto dijo aceptarlas. Y al leer las revistas braille, se enteró que el señor Francisco Hernández, director de la Escuela para Ciegos y Sordomudos de Medellín, Colombia, estaba ofreciendo becas para América Latina consistentes en estudiar tiflología, o sea, educación para ciegos, para lo que el joven Peñate solicitó becas para Rodrigo López y Raúl Gómez, dos ciegos mucho más jóvenes que él. Y resultó que la Escuela para Ciegos de Medellín le respondió informándole que su solicitud había sido aprobada en el sentido de otorgar una beca a nombre de Fausto Aguilar Peñate. Él, sorprendido y contento a su vez por la beca, empezó a gestionar ayuda para poder viajar a estudiar en Colombia.
y su hermano en Cristo, don Santiago Chegoyen, fue su principal colaborador en este asunto. Pasados varios meses, por fin logró que el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo autorizara apoyarlo con el pasaje aéreo hacia Medellín, Colombia. Y en enero de 1939 obtiene la misión oficial para viajar en nombre del gobierno a Medellín, Colombia, a recibir los estudios que le otorgaba la beca del gobierno de Colombia. Estudios que finalizaron en diciembre de 1941 y en enero de 1942 el médico Manuel Zúñiga le colaboró al señor Peñate a efecto de gestionar una audiencia con el señor presidente de la República, el general Maximiliano Hernández Martínez, con el objetivo de solicitar que se creara una escuela para ciegos, para lo que esta audiencia fue cedida el día 6 de junio del mismo año, donde el profesor Peñate fue recibido en casa presidencial, justo cuando el presidente Martínez Hernández, junto a su esposa, terminaba de inaugurar el puente Cuscatlán que atraviesa el río Lempa sobre la calle Panamericana. Y después de haber escuchado la propuesta del profesor Peñate, el señor presidente de la República, el general Maximiliano Hernández Martínez, le dijo: señor Peñate, este año no es posible fundar su escuela para ciegos, porque el presupuesto ya está hecho. Pero le prometo que para el próximo año usted tendrá la escuela ya en función. Y es así como el gobierno de ese entonces oficializa el 1 de marzo de 1943 la Escuela de Enseñanza Primaria para Ciegos en El Salvador, nombrando como director al ya profesor Fausto Aguilar Peñate y adscribiendo al Ministerio de Educación y Cultura, ramo de Cultura Popular, la Escuela Primaria para Ciegos. Y su primer domicilio de esta escuela fue en la calle 5 de Noviembre de la colonia Mukden, frente a la fábrica Minerva. El proyecto educativo para ciegos empieza entonces, además de su director, el profesor Fausto Aguilar Peñate, con una secretaria que fue doña Ángela de Guidos y 4 docentes que son Juan Gaitán, la señora Esther de Gaitán, el señor David Hernández Echegoyen
y la señorita Ofelia Chávez, a los que el profesor Peñate capacitó en casa de su amigo don Raúl Santamaría, donde les impartió el uso del braille y cómo hacer adaptaciones curriculares para estudiantes ciegos, para poder impartirles el programa de educación regular. Luego, esta escuela inició sus clases con 30 personas ciegas, entre niños y adultos, reunidos por el profesor Peñate, para que fueran alumnos de dicha institución. Este proyecto, en su duración, los primeros 4 años de estar impartiendo la tiflología, la escuela de enseñanza primaria para ciegos había logrado certificar entre primero y sexto grado a más de 200 estudiantes entre niños y adultos durante cada año. Luego de unos años de estar funcionando la escuela primaria para ciegos, se acercó doña María de Molins, quien se hizo muy amiga del señor Andrés Orantes, ministro de Educación y Cultura, y que además había formado o había iniciado una sociedad protectora para ciegos. Dado a esas situaciones amistosas, la señora María de Molins y el ministro Orantes juntos decidieron confabular para inhibir del cargo de director al profesor Peñate, argumentando que en su título otorgado en Medellín no decía profesor, sino que solo hablaba de la tiflología, es decir, de la educación para ciegos que había recibido, por lo que fue relegado por el ministro, el señor Peñate, a ser profesor auxiliar. Después de 4 años y medio de esmero y trabajo en dirigir los desafíos didácticos para ciegos, y ante esa vergonzosa situación que atravesaba, el profesor Peñate decidió presentar su renuncia irrevocable de la dirección de la escuela primaria para ciegos el día 30 de junio de 1947. Y años más tarde, en un lugar público de la ciudad de San Salvador, en la Navidad de 1949, el profesor Peñate dirigió un discurso a extranjeros y salvadoreños donde planteó la puesta en marcha de Instituto para Ciegos y Sordomudos José Luis Braille, fundado y dirigido por él, con el propósito de contar con un plantel de trabajadores entre ciegos y videntes. Además, el profesor Peñate dijo que su firme propósito era fundar una nueva escuela para ciegos y sordomudos,
que significare adelanto y progreso en el desarrollo cultural para el país. Con la instrucción tiflológica, él enseñaría el braille y la música con musicografía en braille, entre otros talleres artesanales y vocacionales. También el profesor Peñate, a su vez, confiaba en que la cooperación de las personas de elevados sentimientos altruistas depositaran la posibilidad de que las proyecciones de este instituto fueran posibles. Con los recursos que él obtuviera, iba a desarrollar las siguientes industrias: una fábrica de colchones, conforme a los adelantos y última hora empleados en la confección, los mejores materiales, distinguiéndose entre estos la fibra de cocotero por su duración, suavidad y frescura, tapicerías de muebles y automóviles, refacciones de muebles de mimbre, enjuncado de sillas y otros objetos, cepillos y brochas de escoba, de cerda y mezcal, para diferentes usos. También trapeadores de hilo, alfombras de enequén, propias para colocar en escalinatas, puertas, etc. El profesor Peñate agregó que se formaría en instrumentos musicales a los estudiantes para integrar un grupo filarmónico con instrumentos adecuados, y este conjunto musical debidamente preparado podría amenizar festivales sociales o culturales. Y para dar cima a la obra trazada, solo se necesita la solidaridad con su ayuda de todas las personas nobles, de nobles intenciones, concluyó el profesor Peñate. Pasados unos años, este instituto había formado en habilidades para la vida a muchos ciegos, pero que todavía no tenía manera de financiarse su funcionamiento. Y ante esa preocupación, el señor Peñate solicitó el 20 de enero de 1953, una ayuda al gobierno y a la Asamblea Legislativa consistente en crear un impuesto a favor de dicho instituto, que podría constituir en el 1,5% sobre los premios de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y para dar dicha formación tiflológica dirigida a todos los ciegos
niños y adultos a fin de transformarlos en ciudadanos útiles a la patria. Y fue como en el 10 de septiembre de 1954, que al profesor Fausto Aguilar Peñate, la Asamblea Legislativa le informó que mediante un dictamen desfavorable había sido denegada la solicitud de mérito para el Instituto Autónomo para Ciegos y Sordomudos José Luis Braille. Con base al artículo 120 de la Constitución de ese entonces, la cual especifica que todos los ingresos de la hacienda pública formarán un solo fondo común. A este efecto, de manera general, a las necesidades y obligaciones del Estado que los ingresos provenientes del impuesto solicitado no entraría a formar el solo fondo común. Y es así como el Instituto Autónomo para Ciegos y Sordomudos José Luis Braille lamentablemente no tuvo la suerte de ser realizable por ningún propósito político ni altruista. Así, amigos, este breve recuento de cómo inició la educación para ciegos en nuestro país, El Salvador. Vicente Escobar les saluda y esperamos sus comentarios.